En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo séptimo después de Pentecostés, y en el Evangelio de hoy vemos cómo se nos advierte de los falsos profetas, que en definitiva son los falsos pastores, porque como dice Santo Tomás de Aquino, los profetas son los prelados, los doctores, por antonomasia serían los obispos y los que tienen una alta jerarquía en la iglesia, pero también los sacerdotes, que son como los auxiliares de los obispos en la predicación. Entonces, en definitiva, todo el clero al que le compete, de un modo u de otro, pregonar la religión, el evangelio, la fe. Entonces, por eso los doctores, los prelados y todo lo que se le asocia. Porque el obispo predica, pero no está en toda la diócesis presente, sino a través de sus curas párrocos, por ejemplo. Pues bien, así que vemos cómo es nuestro Señor mismo que nos advierte de este problema interno dentro de la iglesia. No son los chinos, los japoneses, los rusos, ni los yanquis, ni el que sea, por decirlo así, a lo tonto o a lo bruto. Es un problema interno dentro de la iglesia. Falsos pastores. ¿Cómo puede ser eso? Porque la iglesia es luz del mundo, los pastores tienen que ser luz del mundo, por ser los ministros, los prelados, los doctores y los encargados. Ahora, ¿cómo puede haber malos pastores, pseudoprofetas? Eso nos lleva a pensar en el misterio de iniquidad. Ese gran misterio de iniquidad, que es uno de los 5 que, como hace ver Monseñor Straubinger, de los 5 grandes misterios que habla San Pablo. Y este es uno de ellos, el misterio de iniquidad. Y el mismo Monseñor Straubinger, comentando la Biblia, que de paso la aconsejo, quizás es la mejor Biblia que hay, que no hay ni en francés, ni en inglés, ni en alemán, porque los comentarios que tiene, aunque él era alemán, los hizo en español porque estaba en la Argentina, huyendo del régimen de Hitler, nazi. Si no se va, lo matan. Entonces, pero fue en español, y toda la traducción de los originales. Entonces es una muy buena Biblia, y creo que todavía por ahí la podemos conseguir, así que aprovechar. Entonces él mismo dice que no es el mal en general el pecado. Sí, claro, si es así, el misterio de iniquidad comenzó con Adán en el paraíso terrenal, y se agravó con Caín y se siguió. Bueno, eso es en un modo general, lato, extenso, pero que principalmente, singularmente, es el misterio de apostasía. Por el cual va a reinar el anticristo,
como su culmen de ese misterio de apostasía y de todos aquellos que se han dejado engañar por el error, la falsedad, por no haber, y aquí lo grave, aceptado el misterio de la sabiduría de Dios, que es el otro misterio de los 5 que habla San Pablo, y al cual el misterio de la iniquidad se opone, porque el misterio de la sabiduría de Dios, que lo hace todo libremente, pero lo hace, por decirlo así, racionalmente, o mejor dicho, sapiencialmente, porque es de acuerdo a su divina sabiduría, y no como creía el nominalista Ockham, por decirlo así, que el bien y el mal depende de la voluntad libérrima de Dios, y si Dios me manda a adorar a una burra, y lo dice con esas palabras, sería lícito adorar la burra y odiar a Dios, pero habrá que ser animal a la enésima potencia. Porque claro, el mal y el bien depende de Dios en su libérrima voluntad, un voluntarismo atroz, imbécil. Pero a eso se llega, por no considerar que Dios, aún actuando libérrimamente, actúa sapiencialmente, y por eso está refutado Ockham antecedentemente en Santo Tomás. Porque lo dice que es impío y herético decir que Dios no actúe según su divina sabiduría. Porque la voluntad de Dios no es querer hacer cualquier cosa, sino que define las cosas de acuerdo a su naturaleza, que siempre son una participación de la perfección divina, y de ahí entonces tienen un fin. Y si se desvía de ese fin, es un mal. Entonces es otra concepción filosófica, metafísica y teológica. Entonces cuidado con eso de la voluntad divina. Porque Dios obra con inteligencia, sapiencial. Pues bien, entonces, oponiéndose a ese misterio de sabiduría y todo lo que conlleva, es que viene el misterio de iniquidad como antagonista, en oposición. Y por eso dice San Juan, que vino la luz al mundo y no la reciben, no aman la verdad, no creen en que la verdad os hará libres. Entonces hay una contraposición, y ese es el misterio de iniquidad. Y no solamente en el mal y en el pecado de modo general, sino ya de modo particular y concreto en su culmen con el misterio de apostasía, que lamentablemente es el que nos toca vivir. Y ante ese misterio de apostasía no hay medias tintas. Se es o no se es. No queda otra. Y por eso la gran purificación, aún dentro de la tradición, de los tradicionalistas, porque se está acrisolando, probando que haya oro puro sin paja, sin escorias. Por
eso el acrisolamiento de esta crisis. Para los hijos de la luz. Y como lo dice San Pablo en los Efesios, los frutos de los hijos de la luz, ¿cuáles son? En toda bondad, justicia y verdad. Porque claro, vemos cómo el árbol malo no puede dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar los malos. Por los frutos conoceréis el árbol. Pero claro, está la objeción, que incluso la dice por ahí también el padre Castellani. Si voy a esperar a los frutos para darme cuenta, o comerme el fruto para saber si es venenoso, ¿ya para qué? Pero es que no se trata de árboles, es una comparación. Porque aquí se trata de personas con investidura religiosa eclesiástica, que por los frutos, la conducta se los conocerá. ¿Y cuáles esos frutos? Sí, la conducta, las obras. ¿Y dónde están? Que no son conformes a los hijos de la luz. En toda bondad, justicia y verdad. En toda bondad, ¿por qué? Porque donde hay bondad no hay rencor, no hay odio. Hay es amor. Y aún a los enemigos. Queriendo el bien y la conversión del enemigo, no destruirlo por destruirlo. Amar al pecador y odiar el pecado. En toda justicia, en toda verdad. Esos son los frutos de los hijos de la luz. Lo dice el mismo San Pablo. Entonces son esos frutos que tenemos que ver. Y la comparación del árbol es para darnos cuenta que es lógico que el árbol malo no puede dar frutos buenos ni el bueno malo. Pero no que yo me tenga que esperar al fruto, comérmelo, y la objeción esa. Porque no se trata de árboles, que de paso también, si el árbol salió malo, se lo baja de un hachazo y se lo quema. Otra comparación más de lo que pasa o lo que pasará el día del juicio. Porque si bien los árboles no pueden cambiar de buenos en malos y de malos en buenos, sí puede cambiar el hombre. De hijos de las tinieblas, convertirse en hijos de luz. Y por eso la epístola de hoy, en consonancia con el Evangelio. Hay una misteriosa consonancia, casi en todos los domingos del año. Si no es que en todos, entre epístola y evangelio. Entonces, esos son los frutos. ¿Y qué pasa? Que los malos pastores, los pseudoprofetas, no son sencillamente, bueno, el negligente, el que hace las cosas a medias, sino el que pervierte, corrompe, falsifica la verdad. Y la verdad revelada, sobrenatural, la fe, la revelación, el Evangelio. Y eso lo hace como lobo vestido de oveja. Es decir, con la fachada de piedad, de religiosidad, de bondad. No se presenta como un sanguinario, un monstruo, sino como alguien cordial,
humano, con frases de progreso, de libertad, de fraternité, de chichité y de la chochoroté. Viva la solidaridad, viva todo lo que es luz y progreso. Tiene un lenguaje adulador. No va a hablar mal ni de los malos. Todos son buenos, sí, porque el malo es él. Los demás son todos buenos. Para el lobo todas las ovejitas están buenas. ¿Qué tal? Caperucita Roja. Y de paso, Monseñor Williamson, parece que por ahí le entran algunas cositas. Porque en el último election de la semana antepasada habla de Caperucita Roja la fraternité. O sea que algo le para bola a los sermones, ¿no? O alguno le habrá dicho. Pero no se ha dado cuenta que él también en su momento hizo de Caperucita Roja. Pero bueno, si se está dando, se me dio cuenta en buena hora. Pero a ver si se termina de dar cuenta de una buena vez. Porque si el lobito con piel de oveja de Francisquito te llama corriendo y tú vas volando en avión, a ver si no eres peor que Caperucita Roja en el bosque. Las cosas como son. Y como él es inglés y irónico, pues bueno, aquí también que le vaya la ironía oriental. Porque la sabiduría no viene de Occidente. ¿Qué vamos a hacer? Que en Occidente creció por beneficio es otra cosa. Pero las cosas como son. Pero ese es otro cuento y no me voy a meter en esa historia por ahora. Pero bien, entonces queda claro que ese lenguaje adulador es el típico, como el que podemos ver en un plano inferior, el de los políticos aquí en Colombia. Todos democráticos, sonrisitas, hasta se arreglan los dientes y los colmillos algunos, tradicionalistas, que no voy a nombrar, pero todos tienen que salir pelando el diente, con carita de idiota. Porque yo no tengo que pelarle el diente a nadie para caerle simpático a nadie. Si eres simpático, en buena hora, y si no, pues aguántate, que no te fotografíen y se acabó el cuento. ¿Para qué tienes que poner tu bonita cara como si fueras Miss Universo? Eso se lo dejemos a las mujeres y las bonitas, pero ya. Ah, no, pero como somos todos iguales, todos tenemos derecho, entonces también los hombres, a aparecer ahí de Miss Universito. Bueno, y así salen unos con cara de lagartos y de maniquebrá, porque en la cara se refleja mucho la condición humana. Y no quiero dar nombres. Pero el que es un lagarto, una rata, tiene cara de rata. Eso no hay nada que hacer. Pues bien, entonces, estos falsos pastores eclesiásticos, prelados y doctores, que falsifican la verdad, que no tienen los frutos de los hijos de la luz. He ahí el drama y el gran mal. Y por eso nuestro Señor nos advierte. Y eso culminará con el misterio de apostasía. Y hará, dice Monseñor Straubinger, justamente hacer que la fe prácticamente desaparezca.
y que el aparente triunfo de Satanás pareciera ya una victoria irrefutable, y los hijos de la luz perdidos. Derrotados. La derrota de los santos. Qué mayor misterio de iniquidad, pero aparente victoria. Por eso tendrá que ser destronado como príncipe de este mundo. Y por eso no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque estos pseudoprofetas viven con el Cristo o el Santo en la boca. Pero de ahí a llevarlo en su corazón y que dé frutos de luz en la bondad, la justicia y la verdad, nada. Y así todo, conviene recordar que ahí en el mismo texto donde dicen las Sagradas Escrituras que no todo el que dice Señor, Señor, más abajito, comenta Monseñor Straubinger que aquel día, en aquel día, refiriéndose a la parusía, no le vayamos a ir con cuentos, yo he predicado de ti, yo he hecho esto, lo otro. Porque nos estaría pasando lo de las vírgenes bobas con las sabias. Entonces también tenemos aquí indirectamente una relación apocalíptica con el Señor, Señor. No todo el que dice Señor, Señor. Y menos en aquel día. Entonces hay que tener cuidado con los falsos pastores. Y pobre del clero, porque a ellos la primera responsabilidad, claro que los fieles también, porque quien alimenta, nutre al clero, a la iglesia, son los fieles. Si los fieles no mantienen la iglesia, no mantienen al clero, no mantienen al sacerdote, ¿el sacerdote qué hace? Le toca irse debajo de un puente, o a ser panadero, o lo que fuera. Entonces por eso también hay que tener cuidado con la ayuda que se debe de dar y que se da a la iglesia. Porque si yo se la doy a los falsos pastores, a ver, hay que tener cuidado. Entonces vemos cuán circunstancial al día de hoy es todo esto. Y que no todo el que diga Señor, Señor, ya es de Dios. Los protestantes viven con el Cristo, aleluya. Y viven con la Biblia debajo del sobaco, del axilo, lo que sea. Y incluso hablan del milenio. Pero todo a un modo judaizado como es el protestantismo, que no es más que la judaización del Nuevo Testamento. Ese es el misterio de iniquidad. Porque detrás de este misterio de apostasía está la judaización de la civilización católica que ya no existe y de la Iglesia católica. Esta crisis de hoy es la judaización de la Iglesia.
Francisco es un judaizante de primera y lo demuestra. Sus mejores amigos son los rabinos de Buenos Aires. Che, ¿qué te pasa? Alabado por todas las masonerías y masones del mundo. Incluso lo hicieron engordar un poquito para que se ponga cachetón y más así carita de bonachón. Y quizás por eso después no puede caminar bien, pero no importa, lo que interesa es tener la imagen. Porque la imagen de hace 10 años de Bergoglio más joven es un desastre. Pero claro, hay que redondearle las facciones para que pasen. Y así, aunque viejo, tenga carita más de bebé simpático. Con orejas de semita o medio judío, medio doblada. Pero a mí no me hace falta eso. Su comportamiento, ¿cuál es? Él no tiene química con Dios. Y si no tienes química con Dios, menos física ni metafísica, entonces ¿tú qué eres? Tú eres un maldito condenado en vida. Lo estás diciendo tú solo. Porque si tú ves que no tienes química, pues trata de tenerla. Y si no, ve a la botica y le pides ahí un poquito de sustancia que te haga medio química con papá Dios. Es que es grave. Y esto no tiene justificación. Por eso las líneas medias tienen que tomar posición y si no, que salgan de la palestra. O si no, solamente que se erijan en historiadores. Pero que no me vengan a mí a querer dar cátedra en cuestión teológica y religiosa. Porque eso es lo que hacen en la Argentina el padre Sáenz, Caponeto y todos los que siguen. Y lo que hace aquí también el de Teleamiga, Galat, y el otro, su brazo derecho, que no me acuerdo ahora el nombre, Rafael Arango. Y así por todo el mundo. O Yahweh en España y allá en Chichalandia y en Brasil y lo que sea. Las cosas como son. Y la misma fraternidad, que si no tiene cuidado se convierte en pseudo profetas. ¿Qué les pasa? Es que esto no es así de sencillo. Ser o no ser. O se es hijo de la luz o hijos de las tinieblas. Y no hay término medio. Y de nada te vale Señor, Señor, ni decir Monseñor Lefebvre, yo soy el verdadero sucesor, dirá Felé, a ver si el tontuno lo reeligen. Para mí, si me preguntan, y no me quiero meter en eso, pero conviene que lo reelijan, porque es suizo, y los suizos, para ellos la demora, el no tener todo bien calculado, es signo de improvisación, y entre más lento mejor, y por eso tienen fama ante los franceses de medio tontos. Tan es así que se burlan de ellos. Y dicen que los suizos son como los belgas, lentos, pero con estudios, o sea, más puliditos. Entonces nos conviene este suizo, en su letargo mental, que hasta que no lo ve todo clarito, porque todavía no se dio cuenta de cómo es el lobito, Caperucita Roja, pues bueno, que se demore, y a ver si entre tanto nuestro Señor se nos cae del catre y aparece y se acabó este cuento. Porque con otro no va a mejorar, se va a acelerar. Otro no va a ser tan lerdo. Pero Roma es la que va a manejar los hilos.
va a poner al que quiera. Vea, monseñor, ustedes, bueno, Roma, les gustaría tal persona, sería, me parece, la más prudente y eso. Y ya está. Vamos a ver qué pasa. Porque no es lo mismo la fraternidad, que está derrumbada, el Titanic se está hundiendo, pero que se demore en hundirse, a que se hunda de sopetón. Mucha gente queda desamparada por ahí, perdiendo toda referencia. ¿Y qué quedamos? Sacerdotes más divididos que protestantes. ¿Y esto qué es? Es un desastre apocalíptico. Si aquí en Bogotá 2 sacerdotes no se ponen de acuerdo, qué vergüenza, qué ejemplo. Y lo digo por mí y el padre Altamira. Es que no hay nada que hacer. Ahora yo tengo mi conciencia tranquila porque yo siempre he mirado la unidad, el bien y el apoyo en la verdad, en la fe, que ese es el fruto, la profesión de la fe, como lo dice Santo Tomás. Es que esto es apocalíptico y nos cae a todos. Por eso aquel sacerdote que no tiene claro el bien común, que no tiene claro la unidad, que muy distinto es que se quede solo sin obispo porque le tocó. Se le murió el papá y el hijo mayor no le va a decir a la mamá, yo quiero un papá, cásate con el vecino y tengo un padrastro, pedazo de imbécil. Me quedé solo y bueno, hago lo que puedo. Pero hay que tener el principio de unidad y de la universalidad de la verdad. Y yo no puedo crear capillismo, mi capilla, mis fieles. Uno tiene que ser ahora pastor de todo el que venga y de donde venga, mientras busque la iglesia y la verdad en ella, como luz del mundo. Es que el concepto cismático ya es costra dentro de la tradición. Y después el gran pecado de la fraternidad, creerse, aunque no lo dicen, que son la maravilla del mundo, la quinta esencia del mundo. Y no lo son. Vean todas las falencias teológicas, doctrinarias en Ecón. Y no por culpa de Monseñor Lefebvre, que fue un hombre de su tiempo, él no puede hacer midi à 14 heures, como dicen los franceses, mediodía a las 2 de la tarde o al revés. Pero el bagaje que viene mal barajeado esto. Entonces es hora de que ponerse uno a afinarse. Y aunque se esté solo, saber que eso es una anomalía. Pero bueno, apocalíptica, toca sufrirla, pero hay que tener el espíritu de verdad, el espíritu de unión, de bien común, de iglesia. No somos protestantes. No estamos en contra del Papa, sino de estos papanatas usurpadores, que es muy distinto. Pero el principio del papado, del sumo pontificado, es un dogma de fe. Eso no lo puede negar ningún católico.
sacar ese dogma de fe y hacerme otros 20 dogmas más, a mi guisa y modo. Es que todo tiene peso y medida, según la naturaleza de las cosas. Entonces, por eso hay que reflexionar. Y en primer lugar, los sacerdotes que se dicen o se creen tradicionalistas o medio tradicionalistas, lo lamento de los modernistas, esos están más perdidos que mujeres de cabaret, perdónenme. Aunque las pobres de pronto llegan primero, porque ellas pecan en un orden de la carne. Estos son pecados contra la verdad y el Espíritu Santo. ¡Ojo! Que ya lo dijo nuestro Señor. Ahora habló de prostitutas, no de gays ni de geishas. Cuidado, porque esta es natural, los otros son antinaturales. ¡Cuidado! Que una cosa es hacer uso y abuso de lo natural y otra cosa es de lo antinatural, que ahora se impera e impone como ley. Es que yo llevo mis ADN que yo era mujer y nací con una flauta más grande que la trompeta de no sé qué. Ah, pero yo ya, desde que nací, yo era mujer y habla como mujer y es bonita. Mírenla a esta, que ni le sé el nombre, que me dijeron. Digo, bueno, ¿cómo puede ser? Y es una mujer, y Miss Universo. No sé, de España, y la ven ahí. Caramba, uno se come el cuento. Y si es de noche y medio borracho, pues te lo comiste entero. Dios mío. Pero pobre criatura. Le han hecho creer porque de pronto ella es víctima de ella misma y de la sociedad. De sus papás que le dejaban jugar con muñequita. Y se cree el cuento. Y así pues habla y pues bueno. Yo no condeno a nadie. ¿Quién soy yo? Che, me estoy volviendo como Francisquito para condenarte. Yo no condeno la parte íntima del error de esa pobre persona que es víctima de esta putrefacción judaizante, porque esto es obra de los judíos. Es más, quizás no convenga decirlo, pero lo digo porque yo ya tengo todo perdido por perdido. ¿Qué más? Vale todo. Esas flacas esqueléticas, raquíticas, que salen de modelo, claro, porque si ponen una latina curvilínea, jamás un trans va a llegar a esas curvas. Entonces tienen que ponerme durante 20 o 30 años la imagen de belleza raquítica, de escaparate. Y bueno, después me sale la otra, medio cinturita, y pasa y le gana, claro. Pero vaya y ponga una caribeña y ahí se le acabó el cuento. Porque les pego un nalgazo, perdón, y ya quedó todo solucionado. Hasta en eso, ¿cómo se va llevando? Y lo digo por un ejemplo, que quizás sea impropio de un sacerdote, pero bueno, como dicen que el sacerdote también es humano, bueno. Entonces, pero vean cómo nos llevan. Ahora entiendo yo por qué esos adefesios son los ejemplos de la moda. Ahí está. Está clarito. Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, lo importante que es el tener como hijos de la luz esos frutos de la luz, esa profesión de fe,
en toda bondad, justicia y verdad. Y para que así no invoquemos falsamente, Señor, Señor, como la beata que tiene el Cristo o el Santo en la boca y es chismosa, rencorosa y quien se diga, hasta bruja, por Dios, o brujos, porque eso pasa lo mismo de un lado que del otro. Entonces, no hay que abusar del nombre de Dios. Hay que usarlo con propiedad, y en especial el clero. No abusar del santo nombre de Dios. Y ahí donde no hay los frutos de los hijos de la luz, de la justicia, el bien y la verdad, se abusa del nombre de Dios. Entonces todo esto es lo que nos quiere prevenir nuestro Señor, y que nos viene bien porque hoy vemos cómo estamos en esa apoteosis del misterio de iniquidad, en su culmen el misterio de apostasía, y cómo la gran masa católica sigue porque no aman la verdad y se dejan seducir por el error. Y así la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, que es Cristo, es rechazado. Así comienza San Juan en su Evangelio. Entonces, que seamos del misterio de la sabiduría de Dios y nos podamos alejar de ese misterio de iniquidad y de apostasía, en la que hoy la Iglesia oficial en su parte humana vive. Y esa es la gran hecatombe apocalíptica que estamos viviendo. Por eso hay que pedirle a nuestro Señor: Jesús, ven pronto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.